Don José Ignacio Munilla, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros en el emboscado, que tenéis un nombre muy peculiar, ¿eh? Sí, sí. Espero que esto no sea una emboscada, espero. No, no, no. Es más por la emboscadura, por el libro de Junger, que por una emboscada. Así que no, no vamos a emboscar, no vamos a. Según los datos de Pew Research, tan solo un 15% de la población española asiste semanalmente a servicios religiosos. Estos son datos de 2018. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en abril de 2024, tan solo el 19,3% de los españoles se identificaban como católicos practicantes, mientras que el 39,1% se declaran católicos no practicantes. En 1978, para poner un poco de perspectiva, el porcentaje de la población que se definía como católica era del 90%. Según muestran los datos, este fenómeno se ha ido dando en todo Occidente. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, una lectura así inmediata de esos datos pues podría llevar a la conclusión de que el hombre moderno y posmoderno no es religioso, o cada vez es menos religioso, ¿no? O la pregunta por la trascendencia cada vez es menos necesaria, ¿eh? Esa podría ser la lectura, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de una cita de Dostoyevsky muy conocida, ¿no? Eh, Él subraya en esa cita que el hombre no puede vivir sin arrodillarse, ¿no? Si rechaza a Dios, se acaba arrodillando ante un ídolo, ¿eh? O sea, la teoría de Dostoyevsky es que no hay ateos, lo que hay es idólatras, ¿eh? Eso es lo que él viene a decir. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno? Pues la modernidad y la posmodernidad han llevado a cabo, ¿no?, pues un proceso de secularización en la que parece que el hombre no necesita de Dios, que es capaz, ¿no?, de llenar su horizonte, de colmar su horizonte, pues echando mano, pues, por ejemplo, del materialismo, ¿eh? Como que el hombre es capaz de saciar, ¿eh?, como si el hombre fuese capaz de saciar todo su horizonte, todas sus aspiraciones, con todos los logros materiales, ¿no? O sea, obviamente es obvio que la oferta del materialismo es amplísima, ¿eh? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían una oferta materialista muy limitada, pero es que hoy en día la oferta materialista es ilimitada. En un tiempo, el domingo por la mañana, es que prácticamente no había nada que hacer como no fuese ir el domingo a misa, pero es que ahora de repente, pues la cantidad de posibilidades, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, pues que existentes, pueden estar de alguna manera sugiriendo, pues que el corazón del hombre tiene otras maneras de saciar su deseo de trascendencia, ¿no? El materialismo es un ejemplo concreto. El hedonismo que viene de alguna manera a sustituir, mira, pues, la felicidad por el placer, ¿no? Pues igual la felicidad plena renuncio a alcanzarla, pero sí que me conformo con un poco de placer, ¿no? O sea, también el hedonismo es un recurso de un pequeño timo, ¿no? Un timo de cambio felicidad por placer, y bueno, parece como que no ha pasado nada. Claro que ha pasado, pero ahí me quedo, ¿no?, en mi trascendencia. También ha habido quien ha cambiado a Dios por la ciencia, entendiendo, pues, que todos los hallazgos científicos, pues, son como el culmen de la búsqueda de la verdad a la que el hombre aspira, ¿eh? Entonces el cientificismo, para muchas personas, pues es ese ídolo que sustituye la presencia de Dios, ¿eh? También, incluso, hasta yo diría que existe también unos espectros éticos, o sea, unos planteamientos éticos que se presentan como supliendo la conciencia de trascendencia. Por ejemplo, hay muchas personas que viven la Agenda 2030 como un horizonte ético que le sustituye los 10 mandamientos. O sea, básicamente hay muchas personas que han sustituido los 10 mandamientos por la Agenda 2030, ¿no? Que las ideologías se han convertido en religiones sustitutivas. Sí, sin duda alguna, ¿eh? O sea, creo que las ideologías se han convertido en una religión. Por ejemplo, los nacionalismos, ¿eh?
se han convertido en una religión. No únicamente las ideologías. Para muchas personas el fútbol se ha convertido en una religión. Para muchas personas la música se ha convertido en una religión. O sea, en este momento lo que dice Dostoyevsky de que no hay ateos sino idólatras, eso se puede aplicar al fútbol, a la música, al dinero, a la bolsa, al cientificismo, al materialismo. O sea, creo que tiene razón Dostoyevsky. El problema es la idolatría, no es el ateísmo. Es el haber intentado sustituir a Dios con un falso ideal, en el sentido de que es algo limitado que se eleva a la plenitud, ¿no? Como si se le da un valor de totalidad a algo que es en sí es muy limitado. Se le da un valor de totalidad y se vive de una manera religiosa. ¿Y en qué cree que ha podido fallar la Iglesia a la hora de conectar con la sociedad contemporánea? Bueno, obviamente también, a ver, yo he hecho un análisis que también debía haber hecho una autocrítica, entonces creo que también tu pregunta es pertinente, porque claro, hablar de esa crisis y decir que nosotros no somos culpables de nada, sino que meramente hemos sido sujetos pacientes, ¿no? Pues obviamente es un análisis que es demasiado cómodo. Claro que nosotros, ¿no? Creo que obviamente la Iglesia no ha respondido adecuadamente a esta gran crisis de la secularización. Entre otras cosas, porque la secularización también ha sido interna en nosotros. La secularización no solo ha afectado de puertas afuera de la Iglesia, también la secularización ha afectado de puertas para adentro. Porque ese espíritu del mundo se nos impregna. Y claro, y en la medida en que la Iglesia de alguna manera pues se mundaniza, se hace, pues digamos, se acomoda a este mundo, pues se hace, pues bueno, pues en un momento determinado se hace más cómoda, menos sacrificada, pues entonces resulta que no es atrayente. No es atrayente. Lo curioso es que se dice mucho de que la Iglesia tiene que reformarse, ¿no? Tiene que reformarse para poder llegar a los jóvenes de nuestro tiempo. La Iglesia tiene que reformarse. ¿Y qué se entiende por reformarse? Que la Iglesia tiene que pensar como se piensa hoy en día para así atraer a los jóvenes. Ya, pero si la Iglesia piensa como se piensa hoy en día, entonces los jóvenes, nadie necesita de la Iglesia, ya tiene el mundo. O sea, no necesito que la Iglesia se mundanice para que la Iglesia me resulte atrayente, porque la Iglesia me resultará atrayente si tiene algo diferente que proponerme, y eso que tiene diferente que proponerme, pues me resulta auténtico. Entonces, la palabra reforma ha venido a significar dos cosas bien distintas. En la tradición de la Iglesia, la reforma era volver al Evangelio, volver a la exigencia, al amor primero, a la exigencia primera, ¿no? En la que hemos sido más pobres, austeros, sacrificados, desprendidos, olvidados de nosotros mismos, más santos, ¿no? Mientras que aquí lo que se entiende por reformarse es asumir el modo de pensar del mundo, vivir más cómodamente, más mundanamente. A ver, son dos conceptos de reforma completamente distintos, ¿no? Entonces yo creo que el gran error de la Iglesia ha sido pues reformarse equivocadamente, es decir, mundanizarse, en vez de entender que la única manera, ¿no?, de poder decirle algo a este mundo pues es buscar la santidad por encima de todo, ¿no? Buscar, o sea, nuestro pensamiento no puede ser el de este mundo. O sea, lo que este mundo necesita es a Jesucristo, y lo que nosotros tenemos que intentar proponerles el ideal de los santos, que los santos ciertamente no son personajes que se han acomodado al pensamiento de este mundo, sino que han sido verdaderamente contraculturales. Los santos han sido contraculturales, ¿no? Y no nos tiene que dar miedo tal cosa, ¿eh? En esta línea hay una reflexión que hace un profesor de la Universidad de Navarra, no sé si lo conoce, José María Torralba. Él habla del cristianismo burgués y de cómo el cristianismo, digamos, hay una mentalidad acomodada, ¿no?, que se ha instalado un poco en la sociedad contemporánea y en el cristiano contemporáneo, que le lleva a huir, ¿no?, de lo que es el riesgo.
cuando eso es algo que es completamente contrario, ¿no? a la idea del cristianismo, que tiene ese sentido de misión. Entonces lo que busca es la estabilidad. No sé si está de acuerdo con esa reflexión o si... Sí, sí, sí. Yo creo que existe el riesgo del aburguesamiento, de... Santa Teresa de Jesús, cuando en el siglo XVI se hizo la Reforma, lo que hizo fue descalzarse. O sea, descalzarse y, bueno, con el paso del siglo, pues las carmelitas, ella entendió que se habían hecho demasiado cómodas, se habían aburguesado, se habían convertido en damas medievales y dijo, un momento, tenemos que descalzarnos y vivir pobremente. Entonces, claro, con el paso del tiempo nos aburguesamos y, sin embargo, la vuelta a los orígenes, la vuelta a la Reforma es desprenderse, o sea, ser más austero, ser más desprendido, no apoyarnos en todas las comodidades de este mundo, ¿no? O sea, creo que es acertado ese diagnóstico. Y además resulta absurdo porque uno de los mayores, bueno, el mayor símbolo del cristianismo es Jesús muriendo en la cruz, ¿no? O sea, estando dispuesto a morir, ¿no? Por aquello, bueno, por lo que defendía o por ser él. Entonces, buscar ese acomodamiento es completamente contradictorio, ¿no? Sí, las palabras de Jesús en el Evangelio son una llamada al despojamiento. El que quiera venir en pos mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque las palabras de Jesús piden un renunciar a nosotros mismos, ¿no? Piden un despojamiento para ser libres en el seguimiento a Jesús. Vende lo que tienes, da tu dinero a los pobres y ven y sígueme. A ver, Jesús es muy radical, las palabras de Jesús en el Evangelio nos ponen a todos a temblar, porque está hablando, nos está pidiendo un desposeernos a nosotros mismos, para ser libres en el seguimiento a Jesucristo. Entonces, la verdad es que el Evangelio, cuando uno se lo toma en serio, se da cuenta que ante él caben dos cosas, ¿no? O convertirse, o llamarse, decir, soy pecador y sé que este mensaje del Evangelio me requiere conversión, o si no, hacer un cristianismo a nuestra medida, que es coger ese mensaje y pretender, de alguna manera, traerlo a la mentalidad de este mundo, que es adulterarlo, obviamente. Al mismo tiempo vemos cómo los datos nos muestran que se está produciendo un aumento dramático en el sentimiento de soledad, ¿no? Y leía, por ejemplo, la noticia de que el INE proyectaba que al menos un tercio de los españoles tendrían soledad o estarían solos en 15 años. Al mismo tiempo vemos cómo aumenta, pues, el sentimiento de depresión, ansiedad, cómo se ha disparado, ¿no?, el consumo de antidepresivos. ¿Estamos viviendo una desorientación en Occidente que nos ha llevado a perder nuestro propósito? A ver, está claro que cuando el hombre pierde el sentido de la vida, o sea, ¿y qué entiendo por sentido? Saber de dónde vengo y a dónde voy. Eso es clave. O sea, el hombre tiene necesidad de conocer su origen, de por qué existe, por qué la vida, por qué existo, por qué estoy aquí, y saber también cuál es su destino. Entonces, claro, si hemos dado la espalda a Dios y el hombre ha dejado de entender que ha sido creado, que Dios nos creó, que además hemos sido creados por amor, porque Dios en su amor eterno ha pensado en nosotros y nos ha creado, ¿no? Es que existimos porque hemos sido amados. Si uno pierde esa conciencia y también pierde la conciencia de que estamos llamados a una vida eterna en la que compartimos el amor de Dios, entonces el hombre es un náufrago. El hombre es huérfano y es un náufrago. Y entonces, claro, la soledad es terrible y lo que llama la atención, por ejemplo, ¿no? Tú decías unos datos, España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos. A ver, ¿eso cómo es posible? Nunca habíamos tenido el estado del bienestar que tenemos en este momento. O sea, nunca las necesidades temporales habían estado tan cubiertas como están ahora. Y entonces eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que la contradicción de que en este momento, bueno, pues la crisis de enfermedades mentales es tan potente? Pues porque el hombre ha sido creado para una trascendencia,
para una trascendencia. Y digamos, pues nos pueden dar materialmente todo, pero sin embargo nos falta lo sustancial, que es el sentido de la vida, ¿eh? Entonces, el eclipse de Dios, el eclipse de la fe, ha originado una gran crisis antropológica. El hombre pasa a no saber quién es él cuando deja de conocer a Dios. O sea, como que a la luz de Dios el hombre se conoce a sí mismo, ¿eh? A la luz de Dios te conoces a ti mismo, ¿eh? Eso es una famosa frase de Santa Teresa de Jesús. Dice, solamente conociendo a Jesucristo me conozco a mí misma, ¿eh? Jesucristo revela el hombre al hombre, ¿eh? Entonces, no se trata solo de conocer a Dios, es que conociendo a Dios nos conocemos a nosotros, conocemos para qué hemos sido creados, cuál es el sentido de nuestra vida, que tenemos una vocación al amor, que es la que dignifica al hombre y la que le realiza, la que le hace feliz, ¿no? Entonces, aquí el gran problema está en que el olvido de Dios genera una gran crisis de identidad, ¿eh? Yo muchas veces he dicho que si a mí me dijesen, a ver, en una universidad española se te da una posibilidad de dar una asignatura, ¿eh? Una asignatura, tú puedes elegir teológica, puedes elegirla. Yo creo que en este momento elegiría antropología teológica, porque creo que la gran herida que tenemos ahora es el haber perdido la conciencia de quiénes somos, porque hemos perdido la referencia de que somos creados por Dios y somos hijos de Dios. Entonces, de ahí nos hemos olvidado de que tenemos un alma. El hombre tiene un alma espiritual. Es que si no partimos de la existencia, pero que sin Dios el hombre se olvida de que tiene alma. Entonces es meramente, ¿qué es? Pura biología. Pues esta biología se le satisface en sus instintos y se muestra absolutamente insatisfecha, ¿eh? Insatisfecha. Y además, si la teoría de la evolución decía que en la evolución de las especies, digamos, siempre el animal tiende a adaptarse, ¿no? Adaptarse al entorno, pues yo diría que la evolución se ha equivocado con el hombre desde la teoría materialista, porque el hombre es un inadaptado. El hombre es un inadaptado, o sea, no alcanza en este mundo la felicidad, ¿eh? No la alcanzamos, es conseguir algo y enseguida sentirte insatisfecho y a por lo siguiente, y en cuanto que lo tienes ya estás insatisfecho y vas a por lo siguiente. El hombre es un inadaptado. Y claro, y solamente esta paradoja se resuelve si descubrimos que tenemos un alma y que tenemos un deseo de infinito, que en nuestro ADN, que en el ADN del ser humano está inscrito, en el ADN de nuestra alma, ¿no? Está inscrito que el hombre está hecho para Dios, ¿eh? Hay una famosa frase ahí de San Agustín, ¿no? Que dice, ¿no? Pues que me hiciste para ti y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti. Es una famosa frase de San Agustín, porque él dio muchos tumbos, se metió en muchas sectas, hizo todo lo que pudo para intentar buscar la felicidad, iba de flor en flor, el hombre se metía en todos los charcos, no encontraba la felicidad, ¿no? Hasta que descubrió a Dios y dijo esta famosa frase, ¿no? Nos hiciste para ti, Señor, y mi corazón ha estado inquieto hasta que no ha descansado en ti, ¿eh? Creo que este es el drama en el que estamos. ¿Cree entonces que podría producirse una revitalización de la creencia religiosa en los próximos años, teniendo en cuenta que la gente puede darse cuenta de que lo material no le satisface y puede iniciar una búsqueda, ¿no?, de un propósito superior? Bueno, de alguna manera eso ya está aconteciendo, ¿eh? Eso ya está aconteciendo. El ser humano se da cuenta que necesita una trascendencia y entonces busca. Ahora, ¿el riesgo cuál es? El riesgo es que esa búsqueda de trascendencia se haga sin dejar que Dios nos salga a nuestro encuentro, sino haciéndonos una espiritualidad a nuestra medida, ¿eh? Sustituyendo la religiosidad por una espiritualidad fabricada por nosotros, ¿no? Confundiendo la búsqueda de Dios, que es un ser personal, ¿no? que nos ama, que nos quiere, que nos busca, pues con unas técnicas de relajación, ¿eh? Que hoy en día quizás es un poco, hay personas que confunden la religiosidad con unas técnicas de relajación, pues porque
Porque sí, porque confunden lo que es la trascendencia con un bienestar interior, que sería me relajo, hago técnicas de respiración, etcétera, etcétera. A ver, que no estoy criticando las técnicas de respiración, pero estoy criticando el que se confunda la religiosidad con eso, ¿no? Entonces, quizás en este momento el riesgo, ¿no? El riesgo es, sí, el hombre se da cuenta que necesita una espiritualidad, la búsqueda, pero quizás el riesgo está en que no busque, o sea, esté olvidándose de que Dios nos ha buscado a nosotros. O sea, que Dios se ha revelado, que Dios ha salido al encuentro del hombre. Y en esa revelación, primero a través de los profetas y finalmente enviándonos a su Hijo, a Jesucristo, claro, es que la manera de encontrar a Dios es dejándonos encontrar por Él, porque es Él el que ha venido a nuestra búsqueda. Y claro, y no nos hemos tenido de enterar, ¿no? Y ahora estamos buscando a ver cómo hago yo para encontrarme a Dios haciendo no sé qué técnicas de relajación. Pero, a ver, que la clave está en que la iniciativa del encuentro entre Dios y el hombre la ha tenido Dios. La iniciativa ha estado en Él. Él nos creó, y no solo nos creó, sino que nos ha buscado, nos ha acompañado. Y cuando nos hemos alejado de Él, ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, ¿no? para salir a nuestro encuentro. Entonces, sí creo que esta gran crisis es una gran oportunidad, para un redescubrimiento religioso, es una gran oportunidad, pero existen, pues digamos, estas corruptelas, ¿no? La corruptela de confundir la religiosidad con una espiritualidad de consumo, de consumo humano. ¿Qué opina del caso de Jordan Peterson? A mí es uno que me llama mucho la atención porque, sin ser el católico, emplea muchas de las historias bíblicas, ¿no? Y las asume como parte de la civilización occidental, ¿no? Pues digamos que no las exhibe de una forma acomplejada, sino que todo lo contrario, las muestra con orgullo, y ha traído una gran cantidad de seguidores. Sin ir más lejos, tiene análisis en YouTube sobre el Génesis, que es un tema que uno dice, bueno, no va a llamar la atención a mucha gente, pero tiene millones y millones de visualizaciones. Y de hecho ha habido muchas personas que incluso sin ser el católico practicante, hay mucha gente que ha llegado a conocer la religión por Peterson y se ha convertido gracias a él. ¿En qué cree que ha acertado y qué cree que puede aprender la Iglesia de él? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, también diría un detalle que es muy bonito, que ciertamente Peterson, pues Jordan Peterson está siendo alguien muy interesante, pero alguien dijo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y viceversa, y viceversa. Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre. Entonces, también creo que es hermoso conocer la historia de conversión acontecida con la esposa de Jordan Peterson, ¿no? El hecho de que él haya participado del proceso de conversión de su mujer al catolicismo, el hecho de que ella recibiese un diagnóstico hace ya bastantes años, un diagnóstico de un cáncer terminal que en 10 meses hubiese acabado con su vida, y llegó a pesar 40 kilos y interrumpieron cualquier tipo de quimioterapia porque en teoría era un cáncer que no tenía curación posible, ¿no? Y bueno, pues se acercó pues una mujer creyente en su camino y comenzó a rezar por ella, y rezaron el rosario, y Jordan Peterson, pues claro, lo que más amaba en esta vida es su esposa, y se puso a rezar el rosario. Imagínate lo que es, ¿no? Pues uno de los gurús de la psicología clínica, ¿no? Pues cogiendo un rosario y poniéndose a rezar junto con su esposa. Esta historia es muy bonita, es muy, muy potente, porque al final uno aprende de la vida, aprende de la vida. Entonces, en esa enfermedad, en esa curación cuasi milagrosa, ¿no?, de su esposa, en ese hacerse ella católica, hacerse profundamente creyente, pues también yo creo que ha sido impactado, ¿no?, Jordan Peterson. Y luego hay que reconocer que no solo por el influjo de su esposa, sino por su, pues iba a decir yo, pues por su honestidad intelectual, pues ha sido un hombre verdaderamente resistente
a toda esta gran presión del pensamiento único que intenta introducir pues, una nueva agenda, que intenta hacer de la ideología de género pues una especie de dogma que se impone a todo el mundo. Ha sido un hombre muy libre, diciendo que es un gran timo que está impidiendo pensar con libertad, pensar con libertad, ¿no? Bueno, el hecho de que, ahora voy un poco a lo que tú preguntabas, ¿no? El hecho de que él no tenga complejos, complejos en echar mano pues, de imágenes del Génesis, utilizándolas no en el sentido teológico, no, sino en el sentido un poco arquetípico, ¿no? o simbólico, para desde ellas iluminar también la antropología, ¿no? La psicología humana, pues yo creo que es propio de alguien que entiende decir, a ver, nuestro pensamiento occidental tiene unas raíces cristianas, tiene unas raíces judio-cristianas, y entonces echamos mano de nuestras raíces culturales para iluminar pues las ciencias humanas. O sea, no se puede iluminar las ciencias humanas avergonzándome de las raíces socioculturales de las que partimos, ¿no? Es como si él también echase mano de la inspiración de la antropología bíblica, para desde esa inspiración también hablar de la antropología filosófica o de la psicología, ¿no? Entonces yo creo que es alguien, eso es lo propio de alguien que no está acomplejado, de alguien que no está acomplejado, de alguien que está de que es consciente de que nuestra tradición es luminosa, de quien no se cree pues la cultura de la cancelación, de que para poder avanzar hay que cancelar el pasado, pero ¿cómo que cancelación, ¿no? Somos lo que somos porque nos hemos podido subir sobre los hombros de los que nos han precedido, O sea, complejos cero, ¿no? O sea, es una constante. Además, él especialmente que está en Canadá, es que Canadá es uno de los países que ha llevado el tema de la cancelación hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Cancelar nuestra historia, avergonzarnos de la historia, reescribir toda la historia. Por eso creo pues, que es un pensador, primero, muy valiente, inspirado también por su esposa, por la historia de su esposa, y que se da cuenta que en el humanismo, ¿no? que en toda la tradición cristiana hay una fuente de inspiración para iluminar el pensamiento del hombre. A mí, yo creo que lo fundamental de Peterson me parece que es que él analiza los textos bíblicos desde esa perspectiva simbólica, ¿no? que has señalado, dando mucha importancia a los arquetipos que aparecen. Y creo que gran parte de su éxito es que él usa como los dos polos, ¿no? Tiene domina el ámbito científico con su formación de psicólogo clínico, pero a la vez domina el ámbito, digamos, narrativo, simbólico de lo que son los textos bíblicos que él utiliza y domina. Tengo la intuición, no sé si la comparte, de que la Iglesia pueda haber caído también en una suerte de corriente cientificista que parece estar más obsesionada por demostrar que la historicidad, ¿no? de los relatos bíblicos, que por su significado simbólico o por la importancia, ¿no? digamos, en aquello que Peterson pone el énfasis. Los oyentes de Peterson parecían tener hambre, ¿no? de este tipo de interpretación. ¿Estaría de acuerdo con este análisis? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que el problema más bien que vive el contagio del liberalismo, del modernismo en la Iglesia es otro. Es decir, ¿cuál es básicamente? El que se quiere deshistorizar la historia de la salvación. El influjo modernista, liberal en la exégesis ha llevado a quitarle importancia a la historicidad de los hechos salvíficos, pretendiendo que lo importante de la historia de la salvación pues sea una enseñanza moral o ética, una cierta moral o ética como una parábola de la vida del hombre. Por lo tanto, yo no compararía eso con el Jordan Peterson, porque Jordan Peterson está en su lugar cuando
echa mano de alguna imagen arquetípica o simbólica bíblica para hablar de la psicología del hombre. Pero lo propio de la exégesis católica es sobre todo acercarse a la Sagrada Escritura en otra clave que tiene que ser distinta de la que hace un psicólogo, obviamente, ¿eh? Y la clave nuestra es entender que la Sagrada Escritura es la expresión de la historia de la salvación, de Dios que ha intervenido en la historia. O sea, Dios ha intervenido en la historia. La historia de la salvación ha acontecido. Obviamente hay libros bíblicos que no son un relato historicista, histórico, por ejemplo el Génesis, tienen un lenguaje simbólico, obviamente, pero el núcleo, el conjunto de la historia de la salvación, mejor dicho, de la Biblia, habla del acontecimiento que Dios interviene en la historia, elige un pueblo, elige unos profetas para llevar adelante, ¿no?, pues una historia y para preparar la llegada de Jesucristo. O sea, creo que lo que la secularización o también el influjo mundano a la hora de influir en la exégesis ha llevado a olvidar de que lo principal de la Biblia es la veracidad, la historicidad de que Dios ha intervenido en la historia, de que Dios ha intervenido. Lo mejor de Jesucristo es que existió, ¿sabes? O sea, así. O sea, lo mejor de Jesucristo no solo es que sus palabras eran bellas, no solo es que sus parábolas eran estimulantes, no, sino que existió, que es verdad, que es el Hijo del Padre, que fue enviado al mundo para nuestra salvación, ¿no? O sea, creo que Jordan Peterson hace bien, ¿no?, cuando recurre a la Sagrada Escritura, no pretendiendo hacer una exégesis bíblica, sino echando mano puntualmente de alguna imagen, de algún símbolo para hablar del hombre, mientras que nuestra manera de acercarnos a la Sagrada Escritura tiene que ser otra, tiene que ser en clave de la lectura de la historia de la salvación, en la que Dios ha venido en búsqueda del hombre. Peterson también habla mucho de responsabilidad individual, ¿no?, y de cómo cada uno, en cierta medida, carga con el peso del mundo a sus espaldas, ¿no? Al final es la imagen de Jesús cargando con la cruz. Hace poco veía una entrevista de Peterson precisamente con el obispo Robert Barron, en la que éste señalaba que la gracia de Dios tiene dos brazos, por un lado la justicia y por el otro la misericordia, pero que la Iglesia había enfatizado mucho la segunda, es decir, la misericordia, dejando un poco de lado la justicia. ¿Estaría de acuerdo con el análisis que hace Barron? ¿Puede la Iglesia haber pecado de buenismo en los últimos años? Creo que sí. Lo que dice Barron yo creo que es completamente cierto. Es decir, yo incluso he dicho en ocasiones que la herejía de nuestros días es contraponer verdad y caridad, como si fuesen dos cosas contrapuestas. Mientras que Jesús es la verdad y Jesús es el amor. Sin embargo, en nuestra cultura, en vez de que ese binomio verdad-amor esté bien, sea, digamos, un matrimonio plenamente integrado, en nuestra cultura están divorciados la verdad y el amor. Entonces, o alguien reivindica una verdad faltando a la caridad, en nombre de la verdad, o alguien reivindica el amor en el sentido emotivo de la palabra, renunciando en pro del amor, renunciando a la verdad. Entonces, claro, eso es una auténtica herejía, porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el amor. Creo que hay un pasaje bíblico que es especialmente luminoso para esto, ¿no? El encuentro de Jesús con la mujer pecadora, a una mujer que la han encontrado en adulterio, que pretenden apedrearla y le dicen a Jesús, Moisés nos dice que tenemos que apedrear a las mujeres que hemos encontrado adulterándolas, ¿y tú qué dices? Y Jesús responde, a ver, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Allí hay un silencio y se van escapándose uno y al final queda solo Jesús con la mujer pecadora y el diálogo es maravilloso. Mujer, nadie te ha condenado. No, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Curiosamente,
Jesús tiene caridad y tiene verdad. Le dice, vete y no peques más. No le dice, tampoco yo te condeno, tranquila que no ha pasado nada. No, no le dice eso. Le dice, vete y no peques más. O sea, es un pasaje maravilloso en el que se ve cómo Jesucristo integra el amor y la verdad. El amor y la verdad. Y por desgracia, estamos continuamente viendo la invocación a la misericordia, como si la misericordia, tranquilo, que no pasa nada, Dios es misericordioso. O sea, y es una invocación como si a Dios no le importase el pecado. No pasa nada, tú haz lo que quieras, porque si Dios es bueno, Dios es misericordioso. Se invoca la misericordia deformándola, como si la misericordia fuese algo que tapase la verdad de la vida. Entonces, hay una deformación del concepto de misericordia cuando, de alguna manera, casi se le hace sinónimo de relativismo. Si Dios es misericordioso, que es como si dijese, si no pasa nada, si en el fondo poco importa que tú obres bien o obres mal, porque al final Dios es misericordioso, no pasa nada. Se ha deformado la misericordia hasta el punto de hacerla sinónimo de un relativismo. Mientras que en Jesucristo la misericordia y la verdad siempre fueron unidas. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Creo que ese análisis que tú me compartías de Robert Barron es cierto. Es cierto. Además, si se elimina, ¿no?, de la religión el componente de justicia, ¿no?, de pagar por los errores y por los malos actos, al final lo que se está haciendo es precisamente, digamos, anular, ¿no?, la función de codificar o de sintetizar un sistema moral, ¿no?, en la persona de Jesucristo, ¿no? Al final es absurdo, porque si todo, o sea, si no pasa nada por equivocarse y no hay ningún tipo de consecuencias, ¿de qué sirve hacer las cosas bien, no? Y no únicamente eso, sino que también en el fondo hacemos injusto a Dios mismo. Porque si resulta que Adolfo Hitler y la Madre Teresa de Calcuta, en el fondo, pues vayan a tener el mismo destino, porque ¿qué más da? Porque Dios es misericordioso, a ver, entonces hacemos injusto a Dios. O sea, paradójicamente, entonces estamos achacando, en última instancia, culpándole a Dios de la injusticia, ¿no? Porque en pro de una supuesta misericordia equivocadamente presentada, hemos desvanecido la importancia de la verdad y del bien. La verdad y la caridad, la justicia y la misericordia tienen que estar aunadas, integradas. Dios es la verdad y Dios es la caridad. Las dos cosas son una misma cosa en Dios. Somos nosotros los que las disociamos y hacemos un problema de lo que en Dios no es un problema. Dice, ¿Dios qué es? ¿Es justo o es misericordioso? Perdón, Dios es justo y misericordioso, que las dos palabras en Dios es lo mismo. En Dios justicia y misericordia se integran, se confunden plenamente. Somos nosotros los que nos armamos un lío. ¿Qué tengo que ser? Justo, misericordioso. Eso es un lío del hombre, no es un lío de Dios. Somos nosotros los que no tenemos la capacidad de aunar lo que en Dios está plenamente integrado. Hablando de buenismo, ¿cómo cree que debería responder la Iglesia ante la oleada de corrección política que hemos visto durante la última década en Occidente? A ver, es muy importante que la Iglesia sea libre. O sea, que luchemos mucho por la libertad, por la libertad. Si perdemos la libertad evangélica, la libertad de predicación, entonces la verdad es que, claro, no podemos ser seguidores de Jesucristo, ¿no? Esa libertad nos tiene que permitir anunciar y denunciar, que son dos cosas que están muy unidas, el anuncio y la denuncia. Juan Bautista anunció y denunció. Anunció la llegada del Mesías y denunció también lo que era contrario. Les dijo a unos, raza de víboras, a los que se acercaban ya. Herodes le echó en cara pues, que se había desposado con la mujer de su hermano. Y, a ver, o sea,
anunció y denunció. La Iglesia tiene que ser libre para poder llevar adelante ese anuncio. O sea, lo cual no quiere decir que una de las formas que también la Iglesia tendrá que hacerse presente, ¿no?, en este intento de acallarnos, también sea la mansedumbre. O sea, tenemos que conjugar el dar una batalla cultural. Creo que en este momento evangelizar, aparte de hacer un anuncio, un gran anuncio de quién es Jesucristo, también supone tomar parte en la batalla cultural existente. Porque es que, claro, a ver, hay 4 niveles en la confesión de la verdad. 4 niveles. Uno es acoger el mensaje. Otro es vivir coherentemente con él. El tercero es proclamarlo ante el mundo. Y el 4 nivel es también rebatir lo que es contrario, porque claro, si resulta que yo voy a tener un ideal y es lo mismo, o sea, yo respeto a las personas, pero no respeto a las ideas falsas, o sea, las ideas falsas las rebato. Respeto a las personas, pero no todas las ideas son respetables. Entonces yo estoy llamado también a rebatir la falsedad, pues que eso supone que tengamos que tomar parte, ¿no?, en una batalla cultural, además de hacer ese anuncio, o sea, guardar nuestra libertad para poder predicar y para poder hacer también participar con una denuncia en esa batalla cultural, y luego también prepararnos para que lluevan chuzos, porque es que cuando uno hace y dice lo que tiene que decir, le llueven chuzos, o sea, le cae la del pulpo, como se dice, te cae la del pulpo, y creo que en esos casos a veces también tenemos que hacerlo con un estilo en el que tengamos mansedumbre, o sea, no devolver al mal con el mal. Si alguien te falta el respeto, no faltarle tú al respeto a él, ¿no? O sea, creo que también el cristianismo nos da una clave importante en cómo participar en esa batalla cultural. Uno se acerca a Twitter, se acerca a las redes sociales y ve que muchas veces la batalla cultural es un exabrupto, es un insultarse. Eso creo que nuestra forma de participar en esa batalla cultural tiene que ser dar razones y al mismo tiempo expuestas respetuosamente y sabiendo que además apreciamos y queremos a las personas, aunque en su manera de pensar creemos que estén profundamente equivocados, y se lo digamos y lo rebatamos, ¿no? Pero eso no nos impide amarles y no nos impide tener paciencia con ellos, ¿no? Precisamente por conjugar la verdad y la caridad, lo que decíamos antes, que hay que conjugar ambas cosas, ¿no? O sea, creo que estas son un poco las características de nuestra forma de hacernos presentes, ¿no?, ante el mundo en esa predicación del Evangelio. ¿Y cree que la respuesta de la Iglesia está siendo la adecuada? Es decir, ¿cree que la Iglesia está participando bien en esa batalla cultural? A ver, yo creo que tenemos que ser autocríticos, Creo que hay una gran crisis en la sociedad, pero también hay una gran crisis en la Iglesia, vamos a ser claros, O sea, ocultarlo es un error, sería un error. Entonces yo creo que pues, hay muchas páginas hermosísimas en las que se están haciendo presente la Iglesia en la vida de la sociedad, pues de manera, pues yo creo que con grandísimas aportaciones, y también a veces, pues yo creo que nos contagiamos del riesgo, ¿no?, del riesgo de pretender acomodarnos a este mundo sin meternos en muchos líos, pues para que no nos critiquen. O sea, creo que ahora mismo una de las tentaciones principales que puede tener un cristiano a la hora de vivir su mensaje, hacer presente su mensaje delante del mundo, es pues intentar mimetizarse con el paisaje para no ser muy criticado. Creo que ese es uno de los riesgos. Esto conecta con la idea que hablábamos al principio, ¿no?, del cristianismo burgués. Estaba pensando, me he acordado de la apología de Sócrates cuando habla de que Sócrates era el tábano de Atenas, porque decía, incomodaba, ¿no?, a los atenienses con sus preguntas y diciéndoles lo que ellos no querían oír. Y me parece que en gran medida los cristianos hoy deberían ser el tábano, ¿no?, de la sociedad contemporánea, diciéndoles aquello que no quieren oír.
Sí. Yo suelo decir el pepito grillo, ¿sabes qué es? Que es en forma, es lo mismo que el tábano, pero bueno, el pepito grillo que está siempre pi, 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 y es verdad, o sea, es decir, pues porque creo que la inspiración cristiana, la doctrina social cristiana, en el fondo no se casa con nadie. O sea, inevitable, o sea, la doctrina social cristiana es imposible que se case con un partido político o con un... Es imposible. O sea, el cristianismo es tan original que siempre ejercerá de Pepito Grillo, esté donde esté, ¿eh? Y por lo tanto resultará incómodo, ¿eh? Incómodo, sobre todo en la medida en que se ejerce con libertad, ¿no? Su voz profética. Pero creo que tenemos que ser fieles, ¿no? Fieles a Jesucristo que caía... A ver, Jesucristo cayó mal a mucha gente, vamos a ser claros, ¿eh? Cayó mal a mucha gente y pasó lo que pasó, ¿eh? Entonces nosotros no vamos a pretender, ¿no? Dice Jesús en el Evangelio, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Que el discípulo no va a ser más que el maestro, ¿eh? O sea, que eso lo dijo Jesús explícitamente en el Evangelio. Luego tenemos que asumir, ¿no? ese punto de incomprensión. Las redes sociales ofrecen hoy nuevas oportunidades para comunicar, ¿no? Y la Iglesia cuenta con algunos de los medios de comunicación, digamos, más importantes o más influyentes de España. Estoy pensando, por ejemplo, en la cadena COPE. ¿Cree que la Iglesia está aprovechando los medios que tiene a su disposición? Porque la sensación que me da muchas veces a mí es que parecería que lo último a lo que están representando a través de esos medios de comunicación es a los cristianos. A ver, pues yo creo que el intento se aprovecha más en algunos programas y no en otros, ¿no? No en otros. Creo que uno de los males de la forma de estar presentes, ¿no? Nosotros en un medio como puede ser COPE, pues proviene de que la tradición de la radio española han solido ser las grandes figuras las que atraen la audiencia. Entonces, ¿no? Pues a la hora de que las cadenas aspiren a tener audiencia, aspiran por contratar a una gran estrella radiofónica, es la estrella la que nos da la audiencia. Pero claro, apostar por las estrellas es en buena medida en detrimento del ideario de la cadena, ¿eh? Porque una estrella tiene su forma de ser y que no es fácilmente domesticable, ¿sabes? Domesticable, o no es fácil que una estrella mediática se configure con el ideario cristiano de una cadena. Entonces, en concreto eso en España ocurre, ¿no? Creo que tenemos que hacer también entonar un mea culpa, porque en España la Iglesia tiene muchas facultades de comunicación, muchas, y sin embargo, pues con tantas generaciones de jóvenes que se van formando en las facultades de comunicación, de periodismo, etcétera, católicas, pues por desgracia, luego a la hora de fichar a estrellas comunicativas, acabamos fichando a alguien que quizás no está formado en esa tradición de facultad católica o cristiana. Con lo cual creo que tenemos que entonar aquí una autocrítica importante, porque lo lógico sería que fuésemos capaces de ir conformando profesionales de la comunicación que sean claramente de inspiración cristiana, que creo que en algunos programas sí que eso se ha conseguido, O sea, es decir, hay una diferencia muy grande entre unos programas y otros, ¿no? Creo que el problema de fondo es este al que me he referido, el hecho de que la apuesta por las grandes estrellas para tener audiencia, ¿sabes?, es una apuesta que tiene una factura grande, ¿no? A la hora de quedar, lo que tú querías transmitir queda muy, digamos, en segundo lugar, comparando con lo que esa estrella comunicativa es lo que de motu propio ella está expresando ante la audiencia. Incluso a mí me parece que hay una falta de iniciativa, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, cómo las redes sociales están reemplazando a los medios de comunicación en muchos aspectos. La gente ya
al menos en mi generación, casi no enciende la tele, casi no escucha la radio. Y sin embargo veo como una falta de iniciativa en el sentido de que el otro día lo hablaba con un amigo, como habrá, no sé cuántos sacerdotes habrá en España, algunos de ellos, un porcentaje, supongo, menor, como pasa digamos, en el conjunto de la sociedad, tendrán habilidades comunicativas, digamos, muy buenas. Teniendo la Iglesia el mensaje que tiene tan potente y en un contexto de vaciamiento moral, como hemos ido comentando antes, teniendo los medios además a nuestra disposición, porque es simplemente coger el móvil, no veo, por ejemplo, iniciativa para una cosa tan simple como durante las homilías poner el móvil a grabar y luego recortarlo, hacer cortes, subirlo a las redes sociales. Me parece que usted es una excepción en este sentido, en el sentido de que sí está presente en redes sociales, tiene su cuenta de Twitter, tiene su podcast, pero me parece que es la excepción que confirma la regla. Veo una falta de iniciativa dentro de lo que es la Iglesia. Bueno, a ver, la verdad es que la presencia de la Iglesia en redes sociales está también mediatizada por el hecho de que somos conscientes de que esto es un fenómeno global. La presencia no suele ser de instituciones, sino más bien de figuras concretas. Esto ocurre en todo, ¿eh? No suelen ser los clubs de fútbol los que están presentes en las redes, sino los futbolistas. No suelen ser los partidos políticos los que están presentes, sino las figuras de los partidos políticos, ¿no? En redes sociales no están presentes prácticamente las instituciones, ¿sabes? Están presentes personajes concretos, ¿no? Lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Tiene sus pros y sus contras. Bueno, ya verás que yo creo que en la Iglesia sí hay presencias. Te has hablado antes, por ejemplo, de Robert Barron, que sin duda alguna pues quizás sea en el mundo anglófono pues una de las presencias principales existentes, ¿no? O sea, creo que existen, ¿no? Creo que existen bastantes presencias. No todos están llamados a ello, también hay que decir esto, ¿no? O sea, es decir, no todos están llamados a estar presentes en redes sociales. Lo que sí que creo es que todos deberíamos aprender de un cierto requerimiento que tiene esta nueva, digamos, esta nueva era comunicativa, que es uno necesariamente tiene que ser capaz de comunicar de una manera ágil, directa, intuitiva, porque es verdad que a veces la Iglesia nos hemos especializado en hacer discursos, en hacer documentos, madre mía, ¿no? Pues muy amplios, muy tal, pero muy planos, o sea que comunicativamente hablando no transmiten, no transmiten. Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a una forma de comunicación más concreta, directa, o sea, que entre a las cuestiones de una manera muy incisiva, clara, con ideas claras y distintas, no con ideas etéreas y difusas y planas. Y a veces tenemos miedo a ese lenguaje directo, pero es que creo que eso es una exigencia del mundo de la comunicación de nuestros días, ser claro, que nuestras ideas sean claras, distintas, concisas. Por lo tanto, yo diría que también hay que aprender, del lenguaje de las redes en nuestra forma de expresión por los cauces tradicionales. También nuestras homilías tienen que aprender algo, nuestras homilías, nuestros discursos, nuestras cartas, las cartas pastorales pues, que hemos escrito en otros tiempos. A ver, ¿quién te lee esa carta pastoral hoy? A ver, que esa carta pastoral, tal y como se escribían hace 15 años, no te la lee nadie, no te la lee nadie. Tú tienes que escribir un mensaje que quepa en un artículo periodístico, que como no quepa en un artículo periodístico, esa carta que estás escribiendo no va a ningún lado, no va a ningún lado. O sea, aunque yo digo que no todo el mundo tiene que estar en las redes, no todo el mundo tiene que estar en Twitter, en TikTok, pero sí que creo que todos tenemos que aprender el nuevo paradigma comunicativo. Ese paradigma comunicativo sí que nos atañe a todos. ¿Y se está tomando algún tipo de medida para revertir las carencias en el ámbito comunicativo?
que hemos... Bueno, vamos a ver. Obviamente las nuevas generaciones, pues, si fuésemos al seminario, como te puedes imaginar en el seminario, los jóvenes del seminario forman parte de este nuevo paradigma, ¿sabes? Forman parte del nuevo paradigma. También a veces hacemos algunos cursos de comunicación. A veces los sacerdotes pues, organizamos alguna especie de cursos comunicativos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también se aprende viendo y escuchando, ¿eh? O sea, creo que son muchos los sacerdotes que hoy en día también preparan sus homilías escuchando también otras homilías. Sin duda alguna, la referencia de cómo lo hacen otros es la mejor manera de aprender, ¿eh? Yo creo que eso sí que está bastante generalizado hoy en día, ¿no? Tener referencias, tener otras referencias comunicativas para construir la tuya propia, ¿eh? Parecería que el reto que afronta hoy la Iglesia es más parecido al de los primeros cristianos, el de enfrentarse a una sociedad, ¿no? Llegar a una masa social que no ha conocido el cristianismo, o que lo conoce de lejos, que al que tenía la Iglesia en los siglos posteriores. ¿Cómo cree que debería afrontar la Iglesia esta situación? Bueno, yo creo que, a ver, lo importante es, eh, más que estar preocupados por una estrategia, a ver qué estrategia tenemos en este tiempo, ¿no? Yo creo que más que preocupados por una estrategia, deberíamos estar preocupados por nuestra autenticidad, o sea, priorizar nuestra preocupación por la santidad, que seamos lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Lo que Jesucristo nos pidió que hiciésemos, o sea, que mi primera preocupación sea esa, la autenticidad, la santidad, no la estrategia, ¿sabes? No la estrategia. Con lo cual yo no estoy diciendo que no tiene que haber nada de planificación, no digo eso, pero si tuviese que decir, bueno, ¿y qué estrategia o qué planificación? Pues igual yo diría, mira, humildemente estemos atentos a los dones que el Espíritu Santo suscita, porque hoy en día, vamos a decir una cosa, al mismo tiempo que muchas personas se están alejando en este proceso de secularización, también está aconteciendo que por aquí y por allá muchas personas están retornando. O sea, es como si se chocasen en la puerta de la iglesia los que salen y los que entran. Entonces, también tenemos que estar atentos a qué realidades están funcionando, donde el Espíritu Santo suscita conversiones, qué iniciativas están surgiendo en la Iglesia Católica que son eficaces, que son eficientes, ¿no? O sea, creo que lo primero es que estemos sobre todo centrados en nuestra autenticidad, ¿eh? O sea, que nuestro principal quehacer sea nuestra santidad. Y luego atentos a ver en la vida de la Iglesia pues, qué nuevas realidades van surgiendo que el Espíritu Santo suscita pues, para tener la capacidad de tener una respuesta al lenguaje del hombre de nuestro tiempo, porque es verdad que el hombre de nuestro tiempo, secularizado, necesita también pues, formas de expresión que le resulten significativas, ¿no? Y sí, están surgiendo, ¿no? Están surgiendo realidades, y por ejemplo te puedo decir pues, que en las próximas semanas tenemos aquí en la diócesis distintos encuentros de evangelización en los que se presentan qué realidades están funcionando. Tenemos un encuentro internacional en el que también vienen incluso desde América, desde Canadá y desde otros lugares distintos evangelizadores con los que compartimos experiencias sobre de qué manera transmitir el Evangelio pues, al hombre de nuestro tiempo y especialmente a las nuevas generaciones. Pues don José Ignacio Munilla, no quiero entretenerle mucho más. No sé si quiere decir algo más que se haya quedado en el tintero, algo que quiera añadir. No, nada, encantado de compartir esta tertulia. Es una alegría, ¿no? Que pueda haber personas a las que les guste pensar y reflexionar, pues porque quizás en nuestra cultura de la inmediatez, que picoteo un poquito, picoteo otro, pues podría parecer que a nadie le interesa tener una conversación un poco pausada, ¿sabes? ¿No?
Y os felicito pues porque os cuestionéis las cosas, porque no sé, pues porque busquéis y porque tú pues hagas ese servicio, ¿no? Que seguro que estará ayudando a muchas personas y que, bueno, aprovecho para saludarles y soy consciente de que este diálogo habéis podido escucharlo pues personas que igual os identificáis más con la Iglesia Católica, otros que igual no habíais visto un obispo ni en pintura y aquí aparece en el canal del Emboscado uno. Pero bueno, pues yo pues, nada, pues le doy gracias a Dios, ¿no? Pues por haberme entrecruzado en vuestro camino, haberme entrecruzado un rato, y creo que es bueno, ¿no? Que nos hayamos escuchado, que nos hayamos conocido y ojalá también pues podamos tener algún otro momento en el que nos encontremos en la vida y nos digamos, oiga, que yo escuché aquella entrevista del Emboscado, y pues bueno, y nos podamos conocer personalmente. Ha sido una emboscada, ¿no? No ha sido emboscada. ¿No? Pues muchísimas gracias y bueno, pues Nada, muy buenas noches. Un abrazo.